Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta, como les contábamos, después de un intensísimo fin de semana que nos ha llevado al santuario de la Vega de Río Palmas para disfrutar de 4 días dedicados a nuestra patrona insular. Un fin de semana en el que ayer, además de comenzar el otoño, también el pistoletazo de salida de las fiestas de Puerto del Rosario con ese fantástico pregón dinámico, ameno, emotivo de la actriz majorera Marian Hernández. En paralelo y a la misma hora, en la plaza de Tuineje también arrancaban las fiestas de San Miguel, 21 días por delante, que fueron pregonadas por las Sweet Girls, un grupo que está muy presente en todos los actos de Tuineje. Pues como ven, vamos prácticamente vinculando un evento tras otro, pero desde luego no nos olvidamos de los asuntos de actualidad y de la importancia que tiene sobre todo la salud, la sanidad. Y es que miles de peregrinos nos lo relataban durante este fin de semana. Lo que le han pedido a la Virgen es salud y más salud para los suyos. Tomás Marcial Cabrera, bienvenido. Buenos días. Gracias. Bueno, salud, ¿no? Es al fin y al cabo lo que en el fondo, cuando hay que hacer una petición real, cuando hay que hablar con verdad, es lo que pedimos todos. Sí, porque además es el bien mayor que tenemos y cuando lo perdemos, cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene. Efectivamente, bueno, nosotros o de nuestro entorno, ¿no? Sobre todo en unos meses que llevamos en Fuerteventura que estamos perdiendo a muchas personas de calado, muchas personas de reconocido prestigio, podemos decir, de muchos ámbitos y que han sido y están siendo unos meses muy duros. Bueno, vamos a hablar de sanidad, de cómo está, ya saben que de vez en cuando invitamos al director de área para poner a punto cómo está la sanidad en Fuerteventura y todos los objetivos, que no son pocos, que se ha puesto por delante este gerente, este director. Tomás, ¿cómo están las listas de espera? Que parece que nos daban un respiro. Pues sí, esta semana pasada nos visitaba el director de servicio y viceconsejero de Sanidad para hacer un pequeño repaso de la situación sanitaria de la isla. Bueno, hablábamos un poquito desde los objetivos a cumplir y sobre todo la situación actual de la lista de espera, que yo creo que es justamente un dato que a la población pues le comunicamos cada 6 meses y en el cual nos sirve como termómetro un poquito de cómo está funcionando. Hoy estamos analizando y todo el sistema sanitario de la isla. Nos encontramos con datos realmente positivos. Si lo vemos desde el punto de vista regional, hemos conseguido a nivel regional bajar la lista de espera un 6% y además bajar el tiempo medio, la demora media de atención de los pacientes desde 158 días a poco más de 127. Eso es una reducción de casi un mes que nos sitúa fuera de ese vagón de cola de la sanidad nacional. Por primera vez conseguimos ese cambio de tendencia que llevamos ya una serie de años en los que vamos bajando nuestra calidad asistencial y por fin hemos conseguido revertir esa tendencia y salir de ese vagón de cola y ya, bueno, hemos subido 5 puestos a nivel de el intercomparativo entre comunidades. En lo que respecta a Fuerteventura, los datos son igual de optimistas, es decir, si miramos datos anualizados, pues hablamos de que en cuanto a lista de espera hemos bajado la lista de espera un poco más de un 24%. Hemos pasado de tener 1.300 personas en lista de espera a poco más de 700 y un dato reseñable es el tema de la casi desaparición de aquellos pacientes que esperaban más de 6 meses en nuestra isla. Cuando nos incorporamos teníamos 129 pacientes que esperaban más de 6 meses. Actualmente en el último corte del mes de junio tenemos 3 pacientes solamente que esperaban más de 6 meses. Además, en Fuerteventura la espera media hemos conseguido bajarla en escasamente un año, desde 78 días a 57, que son 21 días de reducción, que es una reducción yo creo que significativa. Actualmente cualquier paciente que se vaya a operar de cualquier especialidad en nuestra isla espera una media, un máximo de 57 días con una mediana, es decir, la mitad de la población espera al menos 50 días. ¿Son datos mejorables? Pues sí, son datos evidentemente mejorables. Toda la lista de espera es mejorable. ¿Son datos positivos? Sí, sobre todo porque
vemos esa rotura de esa tendencia que veníamos arrastrando en los últimos años y que, claro, influía muchísimo en la población, en la opinión de la población con respecto a su sistema sanitario, cuando veía que esos tiempos seguían creciendo, esas listas de espera seguían creciendo tanto en volumen como en tiempo, y la gente en principio pues reclamaba actuaciones. Yo creo que hemos conseguido darle una vuelta a esa sensación y por lo menos ver con optimismo que somos capaces de mejorar la situación. Hay que decir, y me perdóname, Nuria, que sobre todo que sí, eso tranquila. No es trabajo solamente nuestro, es decir, que es trabajo de nuestros profesionales, porque quiero siempre poner como punta de lanza a nuestros profesionales, a nuestro personal que trabaja todos los días para dar el mejor servicio a la población que es posible, y que están trabajando denodadamente para conseguir que podamos tener esas cifras y que podamos publicitar ese tipo de cifras. Detrás de estas cifras hay un trabajo de muchos servicios, desde el servicio de admisión al servicio de quirófano, la planta hospitalaria, es decir, es un trabajo en cadena que hemos conseguido quizás engrasar un poquito mejor. Hay que decir que ahí que la incorporación de la enfermería a la parte de servicio de admisión ha sido un salto cualitativo importante, es decir, le aportan una visión y un trabajo importantísimo, sobre todo en reducir esos tiempos que las personas esperan antes de que le confirmemos la operación. Hay un proceso en el cual tienes que hacer determinadas pruebas, desde la prueba de anestesia, control de medicación, otro tipo de pruebas complementarias, tipo cardiológicas, etcétera. Y nuestras enfermeras de servicio de admisión lo que hacen es muchas veces agrupar esas consultas de forma que se hagan antes de la prueba de anestesia y además se hagan todas el mismo día, con lo cual la gente sale ya con el preanestésico preparado y con todo el tema del preoperatorio listos para estar en lista de espera. Salto en calidad, por lo tanto. Sí, yo creo que es un salto en calidad y un salto en la percepción de los usuarios, porque hasta ahora, claro, te dicen, bueno, te tengo que operar de esta operación, pero antes te tienes que hacer este tipo de pruebas. Bueno, ya era una guerra de los usuarios, tengo que conseguir una cita de este especialista, tengo que conseguir esta otra cita, ahora mismo no, ahora mismo hay unas personas que se encargan de mirar qué citas son las que tienes que tener preparadas, programártelas, citarte y que todo esté preparado para que te puedan operar teniendo todo listo. Bueno, esto es en cuanto al funcionamiento del hospital, de esos pequeños ratios que se van consiguiendo. Hemos pasado en la historia de la sanidad de Fuerteventura, Tomás, por falta de personal, por personal que no quería un destino como Fuerteventura. Hemos llegado a tener una unidad de hemodinámica que está salvando vidas. Esto lo decimos poco, pero para las personas que tienen un problema cardíaco o han tenido un ictus, etcétera, o están a punto de tenerlo, es una tranquilidad saber que no dependemos de un helicóptero que trabaja para 3 islas, ¿no? Y que tiene órdenes y contraórdenes de 3 islas. El hecho de tener también un helicóptero, que esperemos que llegue lo antes posible también en Fuerteventura, es una gran medida. El proceso de estabilización del personal también es una garantía de dar esa tranquilidad a los trabajadores. Las enfermeras durante la pasada legislatura, bueno, pues han tenido críticas sobre su trabajo, ¿no? El hecho de no poder tener una hipoteca o un coche, porque es verdad que llevan 15 años trabajando en el hospital, pero no tienen un puesto estabilizado. ¿Esto se ha mejorado? Sí, vamos a ver. Con respecto al tema del plan de estabilización, bueno, la semana pasada, como venía el director de servicios, vino acompañado del director general de Recursos Humanos. Le hacíamos esa pregunta porque, bueno, ya estamos en el mes de septiembre, se supone que el plan de estabilización debe estar terminado a final de año y, claro, nosotros como Servicio de Salud tenemos muchísimas categorías, es decir, mucha gente siempre nos compara con la educación, ¿no? Debería ser como la educación o posiciones anuales, pero, claro, nosotros tenemos 129 categorías profesionales. Otras consejerías pues tienen 1 o 2. Entonces nuestro proceso de estabilización es muy complejo, son muchas pruebas a organizar, pero bueno, el director general de Recursos Humanos nos ha explicado un poco cómo está la situación y el compromiso de la consejería de que en el mes de diciembre esté concluido ese proceso de estabilización que por fin vendrá a mejorar la estabilidad de todos los trabajadores del hospital. Recordad que es un proceso en el cual queremos dar estabilidad a todos aquellos trabajadores que lleven más de 3 años con nosotros trabajando. En ese sentido, el compromiso por parte de la consejería de relanzar ese proceso. De hecho, la semana pasada, el viernes, cuando estaba aquí el director, se publicaba la convocatoria de los médicos de familia, que es una convocatoria de una clase, de un grupo profesional muy amplio en nuestro servicio, y la idea es ir sacando todas esas categorías a lo largo de los próximos meses. Eso con respecto a la estabilización. Ya. Con respecto al tema de la hemodinámica que me comentabas, pues sí, ha sido un antes y un después para la isla. Creo que es un salto en calidad
en cuanto a calidad asistencial. Recordar que arrancábamos en el mes de octubre de la mano del Hospital Insular, es decir, se desplazaban profesionales del Hospital Insular que nos acompañaban en ese arranque con nuestros cardiólogos de la mano, porque comentábamos que bueno, que era importante el tener la seguridad de que la prestación sanitaria que se prestaba aquí en Fuerteventura fuese equivalente a la que recibían nuestros pacientes en el Insular. Actualmente, desde el mes de junio, ya estamos solos, es decir, nos hemos emancipado en cuanto al Hospital Insular, por lo menos en cuanto a las visitas de aquí, es decir, que la comunicación siempre con el Insular es fluida en ese sentido, pero por lo menos hemos conseguido que nuestros profesionales ya empiecen a ir solos de la mano, ellos ya se encontraban con la suficiente confianza, seguimos trabajando 2 días a la semana, iremos progresando progresivamente a lo largo del año, es decir, iremos asumiendo progresivamente 3 días, así hasta llegar a cumplir los 5 días a la semana. Y además hay que decir que nuestros profesionales no solamente se sienten que estén capacitados y que están haciendo las cosas bien, sino que ya somos capaces de asumir algunos procesos de urgencia, porque hasta ahora hemos trabajado de manera programada, es decir, pacientes que tenían que hacerse algún tipo de intervención cardíaca, pero de manera programada, se les programaba con día y fecha. Ahora mismo somos capaces de atender algún tipo de urgencias que nos surgen, es decir, hay pacientes que sufren un infarto en carretera o en la playa, etcétera, etcétera, y que ya pueden ser atendidos en nuestro servicio directamente sin necesidad de ser evacuados al Insular. Nosotros, junto con el helicóptero, queremos seguir impulsando esa independencia de Fuerteventura, pero es verdad que siempre vamos a depender de los traslados a nuestros hospitales de referencia, porque siempre van a ser nuestra referencia para determinadas patologías complejas, y en ese sentido el helicóptero vendrá a completar y a mejorar esos tiempos de desplazamiento. Un helicóptero en Fuerteventura evidentemente va a subir una garantía de mejora para los pacientes de Fuerteventura y Lanzarote. En ese sentido quiero decir que bueno, que aunque sea un logro para la isla de Fuerteventura, es algo que va a repercutir y tener eco en todo el servicio de salud, porque nosotros como responsables de la sanidad de Fuerteventura nos hemos puesto como reto no solamente mejorar la isla de Fuerteventura nosotros mismos, sino además mejorar esa sensación de que somos una red sanitaria, de que todos los centros hospitalarios de Canarias tienen que trabajar interconectados y muy comunicados entre ellos, y eso gracias a la intervención y al apoyo del director de servicio y ahora viceconsejero de Sanidad, que desde el primer momento lo entendió y ha empezado a organizar esas reuniones bilaterales entre todas las gerencias con la dirección de servicio que tenemos una vez al mes. Creo que ha sido un antes y un después en cuanto a muchas cosas, no solamente a lista de espera, nos sirve para coordinarnos con respecto a lista de espera, pero también para presentar iniciativas de prestaciones que podemos implantar en otras islas y que suponen un beneficio directo. Yo pongo como ejemplo la prueba, la CPRE, es una técnica endoscópica de la vía biliar. Eso siempre ha sido para nosotros un dolor de cabeza en los hospitales, nuestros profesionales, cuando un paciente venía al servicio de urgencia o a planta y necesitaba ese tipo de pruebas en el hospital de referencia, pues a veces no éramos capaces de proveerle esa prueba hasta pasados 10 días. Un paciente con muchos dolores, muchas molestias, con un riesgo real de fallecimiento, porque al final es una patología grave, es decir, una situación grave. Al final, con la colaboración, con la coordinación con nuestros hospitales de referencia, hemos conseguido que venga gente del Insular de manera programada, y no solamente programada, sino también atender urgencias, es decir, que somos capaces de atender una urgencia que surge en nuestro hospital en 24 horas, y creo que ha sido un antes y un después para ese tipo de patologías en Fuerteventura. Bueno, por eso, que son pasos que cuesta muchísimo esta descentralización, a pesar de que nuestro hospital de referencia siempre va a estar fuera de la isla. ¿Qué especialistas siguen haciendo falta en el hospital de Fuerteventura? Seguimos teniendo una grave escasez de 3 categorías, médico de urgencia, médico de familia y internistas. Son quizás las 3 especialidades que centran nuestros dolores de cabeza. Es verdad que seguimos buscando de otras especialidades, seguimos buscando en neurología, porque queremos tener un conjunto de profesionales que nos permita dar un salto en la atención, no solamente atender a lo que es la planta y atender lo que es consulta, sino que queremos que hagan guardias,
que colaboren con los internistas en el control de la planta, y para eso necesitamos crecer. En ese sentido, pero es verdad que esas 3 categorías, médicos de familia, es decir, médicos de atención primaria, los que están en los centros de salud, médicos de urgencias y los médicos internistas son los que quizás hemos encontrado más reticencias a la hora de contrafacultativos. Hay otras categorías que pensábamos que iban a ser más difíciles, pero que hemos conseguido profesionales que se nos han ido sumando en los últimos meses. Pues te hablo así, por ejemplo, de endocrinos, que ya tenemos 5, que además hemos conseguido una endocrina que se ha comprometido con nosotros a llevar la parte pediátrica. De hecho, se está desplazando, en este momento está desplazada a nuestro hospital de referencia, formándose para llevar a todos los pacientes, a todos los niños con el tema de diabetes. En ese sentido, creo que en un futuro muy cercano seremos capaces de dar un salto cualitativo de atención a esos pacientes en nuestra isla. Hemos conseguido que otras especialidades que eran monográficas en nuestra isla, solamente teníamos un profesional, como es el caso de neumología o de reumatología, pues ya tengamos varios profesionales en el hospital. Positivos, sí, las incorporaciones siempre son positivas. Lo que sí es verdad que también al mismo tiempo que nos llegan, hay profesionales que perdemos. A eso creo que hay que ser transparente con la población y decirle que no todo son cosas buenas, que nos está costando muchísimo conseguir profesionales y que a veces se nos marchan. Por lo general, las causas de marcharse no son de descontento profesional, suelen ser muchas veces ocasionadas por la pareja que consigue trabajo en otra isla o en otra comunidad, y bueno, al final se desplazan porque bueno, suelen ser profesionales que tienen parejas muy especializadas con profesiones que en muchos casos aquí no encuentran trabajo, y en ese sentido, bueno, pues le estamos planteando a nuestra dirección de servicio la posibilidad de buscar fórmulas contractuales nuevas que nos puedan ayudar un poquito a atraer ese talento profesional que venga a nuestra isla, que se quede. Pues desde contratos mixtos entre hospitales a contratos en los que se incluya una parte de investigación, de forma que el profesional no esté solamente centrado en la parte asistencial, sino que pueda encontrar un ese hueco, estímulo, claro. Ese estímulo que le ayude a elegirnos como isla de destino. En ese sentido estamos haciendo algún pequeño experimento con nuestro hospital de referencia, que tengo que decir que hemos conseguido en esta legislatura una comunicación con nuestros hospitales, que esta es mi segunda etapa y por tanto puedo valorar el salto que se ha dado en esta legislatura. Antiguamente contactar, establecer circuito con nuestros hospitales de referencia costaba muchísimo. Hoy por hoy prácticamente es a golpe de llamada, y en ese sentido se agradece muchísimo, y creo que los pacientes están consiguiendo que les resolvamos su problemática mucho más rápida y eficientemente. Bueno, yo tengo que decir y lanzar una lanza a favor del señor Barragán, porque este verano estuvo acompañándonos, hicimos una entrevista yo creo que muy interesante sobre de qué va esto de esa comisión de mascarillas que se está investigando en el Parlamento y cuáles son los datos que habían arrojado. Imagínense 4 millones de mascarillas en un almacén que no se pueden usar porque ya no es que valgan o no para un periodo de pandemia, es que no valen absolutamente ni siquiera para el día a día de la sanidad. Bueno, pues todo ese agujero negro, un pozo sin fondo, nos lo explicaba Barragán, y su importancia. Una hora antes había estado con nosotros la asociación AMADI de diabetes, que siempre, bueno, pues echaba de menos tener un censo de cuántos enfermos tenemos en la isla de Fuerteventura, por lo mismo que la asociación oncológica en su día quería tener un censo, porque si sabemos cuántas personas tenemos recibiendo un tratamiento todos los días, es más probable que se puedan pedir determinadas tecnologías, sobre todo para los niños que debutan, ahora lo veíamos con los colegios, para pedir la enfermera escolar, que aún no ha llegado. Hay que recordar que la Consejería de Educación lo único que ha implantado es un auxiliar de educación, y en el Pablo Neruda, que fue la madre que vino a quejarse a Onda Fuerteventura, hombre, hay más colegios, nos alegra mucho enormemente que el Pablo Neruda lo tenga, una auxiliar, no una enfermera, pero el resto de los colegios de Fuerteventura están todavía en precario. Pues bien, Barragán se quedó con ese dato y 2 días después nos enviaba el censo de diabéticos que tenemos en Fuerteventura, algo que nosotros enviamos bueno, pues puntualmente a AMADI. Como hay que ser agradecidos, quiero hacerlo desde aquí, porque en este caso el diputado se tomó la molestia, bueno, su trabajo, al fin y al cabo, como él nos decía, no puede ser que una asociación no sepa exactamente cuántos diabéticos tenemos, y mucho más en un momento en el que están debutando cada vez más jóvenes que tienen que enfrentarse a un contexto muy complicado.
hay que decir que, bueno, nosotros sí queremos relanzar las relaciones con todo el tema del asociacionismo. Es decir, comenzamos la legislatura, hace 2 legislaturas, con el tema de esa interrelación con las asociaciones y esa ayuda que ellas nos pueden dar y normalizar las relaciones con las asociaciones. Empezamos en su momento con el tema de la Asociación del Cáncer, al que permitíamos acceso al hospital, y actualmente trabajan con nosotros con absoluta normalidad, y poco a poco tenemos que perder ese miedo muchas veces que tenemos las administraciones a que nos fiscalicen y nos supervisen y nos pidan datos. Es verdad, hay que decirlo también, que muchas veces tenemos ciertas dificultades al explotar los datos, porque nuestra base de datos no está diseñada para hacer explotación estadística en cuanto a algunas cosas que nos piden. A veces buscar un diagnóstico no es tan sencillo. Nos pasaba muchas veces con la asociación, con Funtea, por ejemplo, nos pedía datos de pacientes específicos con determinados trastornos, y nos resultaba difícil extraer los datos, porque muchas veces o el diagnóstico no está puesto con exactamente la redacción que se está buscando con la consulta, o a veces están en proceso de diagnóstico y no tienen un diagnóstico definitivo, con lo cual al final, bueno, pues tenemos que hacer una especie de extrapolación. Pero bueno, ahí nuestros chicos de Drago, que aprovechan la historia clínica del hospital, pues se ponen las pilas y ellos saben buscar ese tipo de datos, y en ese sentido lo que sí ofrecemos desde esta dirección de área es total transparencia y ayuda a todas las asociaciones en todo lo que podamos, para que su día a día pueda hacerse lo mejor posible, y sobre todo reconocer ese trabajo que muchas veces las asociaciones hacen y que nosotros no somos capaces de alcanzar, ese tipo de cosas. Yo siempre digo que ellos son la pata que terminan de ayudar en la asistencia sanitaria, que muchas veces cuando nosotros cojeamos, ellos están ahí para poner esa guinda social y esa ayuda a los pacientes y ese acompañamiento a los pacientes. Nosotros a veces somos curadores de sus enfermedades, pero no somos el apoyo social que ellos necesitan muchas veces, y ahí las asociaciones están con ese papel que están haciendo, que creo que es un papel hiper valioso. Bueno, que además Amadi va a celebrar también una gala importante dentro de poco, en octubre, también Funtea, que una noche romántica, una noche de gala que tiene un objetivo muy noble, que es recaudar fondos para todas las familias que tienen, sobre todo, niños y jóvenes y adolescentes con autismo y otra serie de trastornos. Bueno, el problema de los médicos de familia, Tomás, es nacional, es decir, no es un tema, no es un ámbito local. Nosotros nos hicimos eco de una noticia donde decía que a nivel nacional hacen falta 3.000 médicos para este año, para esta temporada 2024-2025. Claro, las cuentas no salen. Aparentemente hay casi 10.000 MIR de familia, en este caso, que según este cálculo, el cálculo en el que se estima, según el Ministerio, se habrían formado entre el año 2021-2025, que sería esta promoción. Pero ni de lejos tapan el agujero que van a dejar de aproximadamente 13.000, 2.700 jubilados en este quinquenio. En Canarias lo sabemos bien, porque veíamos que el 2025 era una fecha en la que se iban a jubilar muchísimos médicos. Es que además esto es un problema que se veía venir de hace muchos años. Yo siempre he tenido muy buena relación con Javier Sulimán, que es nuestro gerente actual, y él venía desde hace más de 15 años advirtiendo de que, bueno, oye, al final el sistema sanitario es tal y como lo conocemos actualmente, se creó hace 40 años, cuando se crearon todos los servicios regionales de salud. Ese servicio de salud se puso en marcha, y cuando se crearon todos los grandes complejos hospitalarios y todos los grandes centros de salud, y se hizo una expansión de la sanidad en España en general, y todos esos profesionales que se incorporaron en los años 70 ahora mismo están en edad de jubilación, es decir, se jubilan en los próximos 5 años, ya se están jubilando, de hecho, una gran parte de ellos, y es una cosa que se veía venir. Cohortes tan grandes como 35.000 médicos que entraron en los años 70 y pico, un poquito después de fallecer Franco, ahora mismo las estamos sustituyendo con 13.000, como tú comentas, con 13.000 profesionales. A ese tipo de cosas llegamos tarde como administración. Es para que la población nos eche un tirón de orejas, la verdad, hay que decirlo, porque además son cosas que estadísticamente se pueden estudiar perfectamente. Es decir, si hace 40 años entraron 35.000 facultativos, esos se van a jubilar. Hace falta sustituirlos. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo por parte de las universidades de aumentar los números. Es verdad que el Estado ha aumentado el tema de los MIRES, pero es verdad que llegamos tarde.
y que ya llevamos una serie de años con déficit que nos sitúa al final en una especie de yo siempre hablo con el concepto y lo digo con mucho respeto, pero es verdad que es una especie de mini guerra civil entre todas las comunidades, a ver quién oferta más, y al final lo que hemos conseguido es desvirtuar el sistema sanitario de salud nacional como si fuera una guerra de comunidades, y al final quien más oferte parece ser que más consigue, y al final la sensación que tiene la gente es de que ahora estamos poniendo pañitos calientes a medidas que no se han programado en el tiempo, y eso es una realidad. Y es verdad, ¿no? Poco se ha hecho así. Yo creo que sí, yo creo que nos habíamos confiado, es decir, bueno, al final, porque además son muchos procesos al mismo tiempo, ya no es solamente la sustitución de un profesional por otro, es que además hemos ido a lo largo del tiempo a la especialización, es decir, cada vez nuestros profesionales son mucho más especializados, incluso dentro de la misma categoría, es decir, se puede ser alergólogo, pero ya tener consultas monográficas de determinadas patologías, con lo cual eso agrava todavía muchísimo más la situación, es decir, ya no nos vale con conseguir un alergólogo, es que a veces necesitamos conseguir un alergólogo especializado en inmunología o que pase este tipo de consultas, y esta problemática va más porque cada vez nuestros usuarios requieren de atención muchísimo más especializada, y eso evidentemente requiere de profesionales mucho más preparados y de que se tenga en cuantía suficiente para cubrir toda la demanda nacional. Entonces al final convierte a los hospitales de nivel como el nuestro, de nivel regional, los convierte en el último escalón, mientras que los hospitales de referencia compiten en mejores condiciones porque muchas veces sí pueden ofertarle esas consultas monográficas que están reclamando. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es buscar una estrategia para luchar contra eso, y la estrategia tiene que ser a base de ayudar a fichar talento en base a ofertarles facilidades que no solamente conviertan al médico en venir y pasar consulta, sino que le den valor añadido a su labor y que se sientan reconocidos, porque lo que sí es verdad, y que a nosotros nos cuesta que la gente llegue aquí a la isla, pero sí es verdad que todo facultativo que pase más de un año, ese ya no se va. Si se va por razones de índole familiar, pero no se va por causas profesionales. Entonces, a nosotros nuestro objetivo es que vengan, que se sientan cómodos, que trabajen, que tengan buena calidad de vida y que se queden para siempre en nuestra isla. Bueno, ojalá sea así, y ojalá la mayor parte de los que están llegando también en esta nueva jornada que será esta temporada 2024-2025. Insistimos, el problema de los médicos de familia es un problema nacional. El propio Suleiman lo debe saber muy bien porque está en una quinta en la que también... Había se nos jubila. Efectivamente, precisamente. Forma parte de esa generación de médicos que han estirado su jubilación. De hecho, muchos lo están haciendo muy por encima de la edad que en la que deberían de jubilarse, siguen, pero obviamente ese cambio de generación requeriría de al menos algunos años de trabajos en equipos donde puedan ir aprendiendo y teniendo como referentes a los que ahora se van. Eso no se va a producir a nivel nacional, insisto, y el Ministerio algo tendría que revisar con respecto a lo que está ocurriendo con los MIR, porque nos vamos a ver muy desprovistos de todo esto. Hace pocos días se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer. En Fuerteventura, igual que Amadi, rompió una lanza e inició una asociación para ayudar a las familias en su día, pues también AFA, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, lo ha hecho y lo sigue haciendo. En aquel momento pusieron sobre la mesa que Fuerteventura contaba exclusivamente con un geriatra, un geriatra con el peso de miles de familias. No sé si esas condiciones han cambiado, han mejorado, sobre todo en la zona sur, donde ellos también querían implantar este servicio. Efectivamente, AFA es muy activa en cuanto a exigencias y a comunicación con nosotros. De hecho, el miércoles tienen un acto en Morrojable a las 5:30, al que bueno, yo también asistiré en representación de la consejera. Bueno, con respecto al Alzheimer, es verdad que nos cuesta conseguir profesionales. Geriatría es otra categoría que prácticamente no hay profesionales, pero ya no es que no haya profesionales para conseguir en Canarias, no hay a nivel nacional. Hay muy poquitos geriatras. Nosotros en Servicio de Salud, con respecto al Alzheimer, lo que hemos hecho es lanzar la estrategia regional de enfermedades neurodegenerativas, que lo que intentamos hacer es agrupar a todas las categorías profesionales, a todas las asociaciones y a todos los colectivos interesados en todas las enfermedades neurodegenerativas, y establecer una estrategia a nivel regional de hacia dónde debemos ir. Esa estrategia está aprobada, el documento está implantado y se reúne con cierta frecuencia, y la idea es que bueno,
vayamos a poco mejorando las condiciones de esos usuarios. Con respecto al tema de la ICM, decir que bueno, la incidencia de la patología en nuestro archipiélago prácticamente está estancada, no ha crecido en los últimos años, ha crecido escasamente un 0,62% en los últimos años, muy poquito, pero bueno, es verdad que lo que tenemos que buscar es estrategias para que todos esos pacientes pues sientan que el Servicio Canario de Salud y todas las asociaciones pues lo están acompañando en su día a día, porque bueno, es una enfermedad que no solamente requiere atención sanitaria, sino que además requiere acompañamiento continuo en su día a día y en todos los quehaceres de su vida, con lo cual bueno, requieren no solamente la actuación del Servicio de Salud, sino también de toda la parte sociosanitaria del Gobierno de Canarias y el acompañamiento de la familia. Bueno, pues un abrazo a todos los familiares y a todas las personas que están atravesando pues una situación complicada en este caso. Bueno, ya sabe, señor Tomás, que yo siempre le pregunto por el sur y por ese hospitalito del sur. Nos contaba Mario Cabrera la pasada semana y también Alexis Alonso. Además, Alexis estaba visiblemente enfadado este verano, decía, ya no hay un papel más que no hayamos enviado. Lo sé porque estamos continuamente hablando. Al Gobierno de Canarias. Y hay que decir que Alexis, en este caso en concreto, bueno, hay que empezar agradeciendo a toda la Corporación del Sur, es decir, a su alcalde, pero especialmente a Alexis, que le ha tocado, pues bueno, el vaivén de tocar conmigo y de lidiar juntos entre los dos toda la tramitación de ese expediente para poder hacer realidad ese centro de atención especializado en el sur de la isla. Ha sido complicado, es decir, empezábamos hace un año cuando tomaba la dirección de área buscando toda la documentación, bueno, veíamos que bueno, prácticamente en los últimos 4 años, 5 años nos había avanzado muchísimo, más allá de esa presentación de ese estudio que hicimos en el año 2019, pues poco se había decidido al respecto. De hecho, bueno, la consejería lo primero que nos dijo es que si teníamos claro dónde iba, cosa que ya con el estudio nosotros lo habíamos dicho claro, pero es verdad que la legislatura pasada parece que hubo vaivenes de, bueno, otras alternativas que se estuvieron proponiendo. Bueno, esa disyuntiva ya está cerrada, es decir, el CAE irá en la lajita. Tenemos suelo, que nos lo había cedido el ayuntamiento. Hicimos el plan funcional, que es un poco establecer cuál es la cartera de servicios que se iban a prestar en ese CAE. Tuvimos el certificado de idoneidad en el servicio de infraestructura y luego empezó nuestro lo que dice Alexis, ese vaivén de papeles a través del servicio de patrimonio nuestro, para empezar el servicio de patrimonio del Servicio de Salud, y ese expediente pasó a principios de agosto a la Dirección General de Hacienda, a la Consejería de Hacienda, para que el servicio de patrimonio haga esa aceptación definitiva del suelo. Es verdad que por medio ha habido un sinfín de papeles. Me consta además que Alexis, estando de vacaciones, se fue un par de veces a Las Palmas a reunirse con gente del catastro, a pedir un certificado, con lo cual entiendo su malestar porque se le ha tocado a él prácticamente. Nosotros somos meros gestores documentales, pero los ayuntamientos son quienes tienen que, desde ceder la parcela, arreglar todo el tema documental de catastro, registro, etcétera, etcétera, para hacer que el servicio, la Consejería de Hacienda pueda aceptar ese suelo. Ese es el paso previo, esa aceptación, para que podamos lanzar la redacción del proyecto del CAE del Sur. Nosotros hemos presionado por tierra, mar y aire a la Consejería de Hacienda a ver si conseguimos que ese expediente sea exprés y se resuelva lo antes posible, porque es una necesidad acuciante. Yo creo que la ciudadanía, yo le puedo explicar todos estos trámites, pero al final la gente dice, jolín, tanto tiempo para tramitarse una cosa. Pues la verdad es que... Y es que llevamos 2 legislaturas, casi 3 legislaturas. Bueno, yo tengo que decir que yo me despedí con la presentación de ese estudio. Sí. Y recogí la dirección de área con el mismo estudio y pocas definiciones. Y nada más, pocas definiciones más. Nosotros sí es verdad que hemos trabajado y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Corporación de Pájara, a su alcalde y a Alexis, porque desde el primer momento cualquier cosa, bueno, y a la oficina técnica, porque los hemos vuelto locos a la oficina técnica de abajo de Pájara, porque han sido... Pero es que aquí también está patrimonio. Sí, ahí... El Gobierno de Canarias, quiero decir. Sí, es que al final nos ha pasado históricamente, es decir, creo que son criterios acertados, es decir, que no se pone en marcha ningún tipo de inversión sin que esté la aceptación por parte de patrimonio, porque tenemos muchos antecedentes históricos. Sin ir más lejos, el tema del consultorio local de Caleta de Fuste es un ejemplo clarísimo, de hacer inversiones de cosas que después el suelo o por cualquier motivo no puede ser aceptado por parte de patrimonio y tenemos que dar marcha atrás. Entonces
Creo que lo que tenemos que presionar para que esa aceptación de suelo sea lo antes posible y a partir de ahí lanzar esa redacción de proyectos de ese centro que viene a ser llamado a llevar la atención especializada a todos nuestros especialistas al sur de la isla. Creo que es una deuda histórica que le debemos al sur de nuestra isla, es decir, actualmente nuestra población en el sur de la isla es la que más distancia tiene que recorrer de todo el archipiélago para tener acceso a la atención especializada y eso es evidentemente una situación que tenemos que corregir lo antes posible. Ese CAE vendrá a evitar muchísimos desplazamientos de la población del sur y además creo que mejorará sustancialmente la aceptación o el nivel de satisfacción de la población con respecto al tema de la asistencia sanitaria en la isla. Actualmente yo creo que ser un ciudadano del sur creo que es un hándicap, porque cualquier consulta supone la pérdida completa de un día laboral y eso no se puede negar y por tanto es una deuda que creo que cuanto antes podamos resolver. Yo por mi lado me comprometo a trabajar todo lo posible y desde que tengamos esa aceptación del suelo, el compromiso de la Consejería es lanzar el proyecto de redacción de ese proyecto arquitectónico lo antes posible. Bueno, ha sido siempre el compromiso del señor Tomás, del director de área. Es cierto que siempre ha tenido como prioridades el helicóptero, la hemodinámica y el Hospital del Sur. Siempre lo decimos, hay que ser vecino del sur y vivir con absoluta resiliencia el hecho de que cualquier consulta, cualquier papel, cualquier trámite requiere 100 kilómetros como mínimo. En coche, si hubiera una autovía en condiciones, pues seguramente sería todo más cómodo. Algún día. Algún día, no sé si llegaremos a verlo, señor director, no lo sé. De momento, las condiciones que tienen son las que son. Será muy complicado a la hora de... Porque claro, ha dado la sensación de que el Gobierno de Canarias ralentiza un proceso para no fijar una cuantía presupuestaria definitiva, ¿no? No, para nada. No ha sido así. Para nada. Y a la hora de dotarlo con el equipamiento y los especialistas necesarios, será otra gran guerra, ¿no? Eso ha sido un tema de discusión. Es verdad que ese tipo de discusiones pues, a veces no llegan a la población en general, pero sí es verdad que dentro de nuestro hospital, dentro del sistema sanitario, ha sido un tema de discusión de si tenemos problemas para conseguir especialistas para el Hospital General de Fuerteventura, para el segundo, no los vamos a tener en cuenta para encontrar para el CAE del Sur. Sí, señores, eso es verdad, va a ser es decir, lo que tenemos clarísimo es que el día que abramos las puertas de ese CAE, cuando se construya, no tendremos la dotación al 100% de los especialistas que requerimos, pero eso no puede dejar de ocurrir. No puede frenar. Claro, porque nuestra isla además es la isla que más crece con diferencia porcentualmente con respecto al archipiélago. Tenemos una tasa de crecimiento y de llegada de personas que vienen a vivir, se mudan a vivir a nuestra isla mucho más alta que el resto del archipiélago y nuestra realidad demográfica se nos está pasando por encima. Tanto nos está pasando por encima que actualmente hemos pasado de tener una situación, yo no voy a decir que privilegiada, pero cómoda en cuanto a disponibilidad de espacio en nuestros centros, a que en este momento tengamos una sensación de agobio prácticamente en todos nuestros centros de salud, en el hospital, en todos sitios. Tenemos que crecer. Para poder crecer en profesionales tenemos que crecer en infraestructuras y ese es nuestro objetivo. Yo siempre, además, siempre lo he dicho, siempre he sido un gran luchador por el tema de las infraestructuras sanitarias en nuestra isla, porque creo que siempre ha sido el gran limitante de la llegada de muchas veces de profesionales a nuestra isla. Llegar un profesional y que le digas que nada más que va a tener un huequito de consulta, que no va a tener posibilidad de tener pruebas adicionales, un gabinete de pruebas, etcétera, etcétera, porque actualmente el espacio que necesita un profesional para desarrollar su trabajo ya no se limita a un espacio de consulta, a una mesa, a un ordenador. Ya cada especialidad tiene su gabinete de pruebas especiales que van en un espacio cercano a la consulta, tiene su apoyo de enfermería, su apoyo de auxiliar, tiene su sala de espera. Entonces todo eso requiere espacio, requiere infraestructura y nosotros tenemos que lanzar esos proyectos de forma que podamos crecer en la isla. Por eso quizás muchas veces cuando vengo a los medios yo siempre insisto en la necesidad de lanzar proyectos no solamente del tema del CAE, sino lanzar proyectos de crecimiento en los centros de salud. Todo lo que podamos crecer en la isla nos viene bien para esa situación de desarrollo demográfico exorbitado que estamos viviendo y que no tiene pinta de parar. Bueno, efectivamente, porque el crecimiento, normalmente hablamos de la vivienda, que es donde se ve quizá una situación más angustiante, pero siempre recordamos agua,
producimos el agua que producimos y cada vez hay más gente. Residuos, tenemos la planta que tenemos, aunque está el compañero Enrique Pérez luchando con verdadera empuje para intentar resolver la transformación definitiva de los residuos, pero desde luego la sanidad, y efectivamente lo vemos en urgencias y lo vemos en las salas de espera, y efectivamente lo deben vivir también en primera persona los profesionales que trabajan allí, que ven que sus ratios aumentan y se puede hacer poco, ¿no?, con respecto a aumentar a más profesionales que no existen en este momento. Fíjate cómo es la cosa, nosotros estamos incidiendo continuamente en el aumento de actividad para atender a toda la población, pero claro, todos los aumentos de actividad evidentemente van acompañados de un aumento de profesionales que se dediquen a ello, y al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, para ejemplo claro, nuestro hospital, es un hospital que lanzamos el crecimiento en el año 2003, aprobamos ese plan funcional del hospital, lanzamos la obra en el año 2005, hemos tardado casi 17 años en terminar esa obra de ampliación, y bueno, actualmente ya tenemos servicios dentro del hospital que están en situación de estrés, que nos están diciendo, oye, que nosotros ya con las infraestructuras que tenemos, porque se suman muchísimas cosas, es decir, es la suma de personas trabajando, nuevos requerimientos tecnológicos, nuevos equipamientos que además requieren espacios especiales, y todo eso es una presión dentro de nuestros centros sanitarios que necesitan espacio continuamente para crecer y para mejorar esa asistencia sanitaria a nuestros usuarios. Bueno, nos preguntan, voy a añadir dos cositas ya fuera de tiempo, fuerísima, pero bueno, siempre escuchamos. El Centro de Salud del Matorral, que creo que no es la primera vez que lo preguntan, y también yo añadiría el Centro de Salud del Castillo, porque parece que se ha vuelto a presentar un proyecto que era similar en cuanto a los problemas que se han puesto por el aeropuerto cercano, etcétera. Bueno, te cuento los dos casos. El consultorio local del Matorral ¿Sí? Está en aceptación de suelo por parte de Hacienda también. Es decir, en este momento en la Consejería de Hacienda hay dos expedientes de Fuerteventura, el CAE y el consultorio local del Matorral. Bien. En cuanto tengamos esa aceptación de suelo, lanzaremos los proyectos de redacción de proyectos. Con respecto al castillo, el castillo es sin duda un ejemplo de mala suerte, no voy a decir mala suerte, pero sí es verdad de un proceso en el que un tercero pues ha influido en el tema de la calificación del suelo por parte del ayuntamiento para poder construir el consultorio. Nosotros cuando en la legislatura pasada, no en la anterior, se habló de la parcela para la construcción del consultorio local del Castillo, se habló de una parcela a la mano derecha, según se llegaba al castillo, en la primera rotonda donde está el castillo de piedra, un solar en el que además hay ciertos locales destinados al tema de asociaciones. Pues esa parcela se nos cedía para la construcción del consultorio local. Ahí nosotros decir que sí corrimos en esa época para lanzar un proyecto sin haber tenido la aceptación del suelo, y en el proceso de aceptación del suelo nos surge la duda por parte de Patrimonio, que nos pregunta de si la huella de ruido del aeropuerto no nos afectaba. Se hizo la consulta al ayuntamiento y efectivamente la huella de ruido del aeropuerto, ya aprobada hace más de 15 años, pues efectivamente se comía una parte de esa parcela. Hay que decir que hay una normativa del año 2010 que obliga, del Ministerio, a nivel nacional, que obliga a los ayuntamientos a incorporar el impacto de las huellas de ruido en todo el tema de las parcelas en sus planes generales, y no permitir la construcción ni dar licencia de construcción de ningún centro educativo o sanitario en parcelas afectadas por la huella de ruido. Cuando se nos planteó esa disyuntiva, al final lo que se decidió es, ya que la parcela estaba parcialmente afectada por la huella de ruido, pues nos quedamos con la parte de la parcela que no está afectada por la huella de ruido. Se hizo una segregación de esa parcela. Por eso el señor alcalde de Antigua, cuando habla de ese consultorio, habla de dos parcelas cedidas por parte del ayuntamiento. Siempre ha sido la misma, tan solo que uno era la parcela completa, la otra es una parte de la parcela. Pero también es verdad que yo me incorporé en el mes de agosto a esta dirección de área. Me preocupaba con el servicio de infraestructuras por el tema de la situación de los suelos, y desde infraestructura me decían que estaban preocupados porque había habido en el mes de junio del año 2023 una nueva ampliación de la huella de ruido del aeropuerto, publicada por el Ministerio de Transportes a nivel nacional, que se comía completamente esa parcela. Con lo cual, no es una causa
Es una causa externa al ayuntamiento, es una causa externa al Servicio Comunal de Salud y al Gobierno de Canarias, es decir, es un documento aprobado a nivel de ministerio, a nivel nacional, que el que termina afectando a una parcela en la que tenemos programada una actuación. Ya teníamos esa parcela segregada, teníamos el proyecto incluso, que lo teníamos redactado el año 2019, pero el hecho de que se ampliase la huella de ruido inutilizaba esa parcela. Hasta donde yo sé, y lo que nos traslada el grupo de gobierno, es que el compromiso del Ayuntamiento de Antigua sigue estando en ceder suelo para ese consultorio local. La parcela creo que ya la tienen buscada, por ahí por la zona del centro del campo de golf, cerca de una parcela que está cedida para la construcción de un colegio. Y bueno, yo lo que esperamos y que el Ayuntamiento dé los pasos oportunos para proponer esa sesión lo antes posible. Nosotros desde Sanidad sí nos comprometemos, es decir, el compromiso que sí podemos transmitir a la población es que seguimos comprometidos con que ese consultorio se construya en el castillo y que daremos la máxima urgencia a la tramitación de esa documentación de ese suelo para que esa realidad sea la realidad lo más breve posible. Pero es verdad que tenemos que empezar otra vez de cero con una nueva parcela y empezar a trabajar esa iniciativa. La administración y sus recovecos, ¿no? Y la frustración de los que trabajan en la administración. Sí, sobre todo cuando ves que terceros influyen en tu programación. Exactamente. Bueno, todo eso en Fuerteventura, donde efectivamente el castillo también es una zona en la que no se debería de contar solamente a los residentes, que por cierto ya ascienden a más de 3.500 personas viviendo de forma habitual en esta zona, no aquellos que vienen 3 meses de vacaciones o tienen una segunda residencia. 3.500 vecinos de forma habitual que pagan sus impuestos también aquí, y además toda una población flotante enorme que son los que siguen apostando por suerte por este destino turístico. Tomás, como siempre, un placer, muchos datos, muchas informaciones. Agradecemos el rigor siempre y la honestidad a la hora de hablar de las cosas que se están haciendo bien y de dónde hay que apretar y pisar el acelerador para dar un buen servicio sanitario a todos los vecinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros no nos vamos, continuamos. Es lunes y hay mesa ciudadana. Ya saben que son el martillo pilón de lo que está ocurriendo en Fuerteventura. En este caso nos acompaña el ex consejero estárico, también Jero Lozano y Guillermo Concepción. Saben ustedes que si quieren participar en esta mesa únicamente tienen que pedirlo a través de nuestro WhatsApp 648 907 907.